Bueno, ahora vamos a escuchar a la primera hada madrina, Solange Matarazzo. Todos la conocen, es una maestra muy apreciada, muy querida, Sol. Ella inició su práctica en psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis en 1982 y ha desarrollado un especial interés por la clínica y la teoría kleiniana y postkleiniana. Es cofundadora de la maestría en psicoterapia psicoanalítica del Centro Eleya, donde ha impartido diversas materias desde 1990, desde que inició Eleya, desde hace 30 años, y durante más de, 18 años ha coordinado seminarios teórico-clínicos que buscan profundizar en las ideas de Melanie Klein, Donald Meltzer y sobre todo Wilfred Bion. Gracias, Sol. Gracias a ti, Marta, y gracias, Celia, por esos recuerdos, los comparto con muchísima alegría. Y paso a empezar porque tengo que correr porque son 15 minutos exactos. Bien, para hablar de mi experiencia en la enseñanza de la obra de Bion, decido volver atrás cuando no solo Eleya, sino también Bion eran aún un concepto vacío. No fue hace 30, sino hace 38 años. En 1981, Raquel Barón de Neiburg, ya fallecida en este momento, me dijo que yo tenía talento para la comprensión psicoanalítica, lo que me llevó, junto con otras dos compañeras argentinas, a formar un pequeño grupo de estudio en el que pretendíamos desenterrar del texto de Otto Fenigel, léase, aunque fuese una sola idea que nos resultara mínimamente inteligible, y raramente lo logramos. Una de ellas volvió a su país, dejando al grupo reducido a una diada que quería aprender psicoanálisis, pero sin idea de cómo hacerlo. Un buen día, Graciela, mi compañera, me contó que había llegado a México una pareja de psicoanalistas argentinos que daban seminarios en su casa. Me entusiasmé y debo decir que al mismo tiempo me paralicé del terror. Ella hizo la llamada para preguntar si podríamos ingresar a alguno de los grupos de estudio que ellos impartían y tras un sí, nos apersonamos casi que agarraditas de la mano en casa de Norberto y Celia Blechmar el día y hora señalados. Entré a la sala de la casa de Coyoacán, en donde se encontraban reunidas unas 10 personas. El corazón me golpeaba a razón de 120 latidos por minuto, tenía las manos sudorosas y me embargaba un gran temor de que descubrieran mi total ignorancia y me impidieran la entrada para futuras ocasiones. No fue así, no solo no me impidieron la entrada, sino que con toda generosidad me invitaron a continuar. Me apersoné a la siguiente semana y esa vez tuve que hacer doble frente a mi propio terror, pues llegué sola. Graciela, mi querida compañera, había sufrido un derrame cerebral. Ella nunca volvió a casa de los Blechmar, dado que tras su recuperación decidió, como muchos de los argentinos en aquel momento, volverse, como ellos decían, a su país. El cambio de las condiciones políticas en Argentina favoreció que una gran cantidad de aquellos que habían llegado a México como consecuencia de la represión militar decidieran volver a su tierra natal, pero para beneficio del psicoanálisis mexicano, mientras muchos se iban, Beto y Celia se instalaban en nuestro terruño. Graciela resultó, por lo tanto, ser para mí algo así como el atractor extraño en la teoría del caos. Me puso, de repente, de forma sorpresiva e irremediable, en ese que sería el camino de mi vida. Mi camino profesional, laboral, de comprensión del mundo, de experiencias vitales. Si ella hubiera recibido la noticia de la existencia de los Blechmar tan solo una semana después, quizá mi vida sería otra porque muy probablemente hubieran dado por un derrotero distinto. Fue así que en 1982, hace 38 años, se inició para mí la escritura de la historia de Eleya. Emprendí un viaje no solo de estudio de la teoría y técnica psicoanalítica, dado que me incorporé a todos los grupos que formaron Norberto y Celia, sino que también conocí la gran capacidad de Celia, quien me supervisó durante años. La generosidad de Norberto, que me marcó como una aspiración del superyo ideal,
y el cariño y afecto de ambos que me permitieron construir un vínculo de nobles y entrañables experiencias con ellos. Durante 8 años ininterrumpidos, acudí a la sala de los Blechmar a razón de 4 veces por semana. Fui aprendiendo lenta y dolorosamente un lenguaje del todo nuevo para mí. Debo reconocer que en muchísimas ocasiones me resultaba imposible entender la lectura señalada para el seminario del día. A veces simplemente no podía seguir la lectura y otras, aun cuando había revisado el texto, prefería decir que no lo había hecho porque me daba pena reconocer que no había entendido nada o casi nada. Puedo decir entonces que la página en blanco de Leia, el momento cero para mí, fue aquella noche en que llegué por primera vez a casa de Beto y Celia. Se trató de un concepto vacío en el sentido bioniano del término, que se fue llenando de múltiples significados a lo largo de todos estos años. La creación del primer grupo formal de Leia en 1990 no me representa entonces un momento inicial, sino uno que llegó como una consecuencia de un arduo trabajo de aprendizaje motivado por los Blechmar, que incluía no solo la técnica y la teoría psicoanalítica, sino un fuerte lazo de amistad y cariño que me permitió a lo largo de años en mi propio análisis reconstruir a mis figuras internas como fuente de seguridad y confianza. Además de Norberto y Celia, fui acompañada en mi proceso de crecimiento por la nona Cerejido, a quien conocí cuando presentó por única ocasión un material clínico en aquellos seminarios de antaño y cuya calidez interpretativa me abrió el camino para conocer mis propias ansiedades infantiles y fortalecer la capacidad para contenerlas. Por su parte, ella me permitió aprender porque me permitió enseñar. Sin embargo, debo decir que esa tarea hubiera sido impensable sin el apoyo de todos los compañeros de viaje, mis alumnos, que me obligaron a profundizar y complejizar en las ideas de los diversos autores que a fin de cuentas hoy constituyen mi predilección, mi guía y mi visión del psicoanálisis. Me interesé en el estudio de la escuela postkleiniana gracias a la identificación con Beto y Celia, que enrutaban tanto la enseñanza teórica como las supervisiones por ese canal de comprensión. No puedo decir que no se hubieran abierto las puertas para otras perspectivas teóricas, pues siempre tuvieron la altura de miras para considerar y enseñar tantos autores como tuvieron al alcance. Prueba de ello es su libro El psicoanálisis después de Freud. Pero era indudable que su comprensión y su abordaje clínico siempre privilegiaron las nociones kleinianas. Los inicios de lecturas formales de Bion se dieron en el contexto de aquel primer grupo de 1990, en el que Norberto y Celia daban la mayoría de las clases de orientación psicoanalítica, en tanto que yo lo coordinaba. Me resulta muy importante hacer mención de que en aquella primera generación participaron también Elena Ortiz, Yolanda del Valle y Lidia Pico, todas ellas maestras queridísimas de esta institución. Corrí, a diferencia de ellas, con la suerte de haber tenido el antecedente de 8 años de seminarios en aquella sala de Coyoacán que recuerdo con tanta nostalgia. Eso me ponía en un lugar, obligado además por coordinar al grupo, de forzar mi entendimiento de los textos y asesorar a mis compañeros alumnos frente a las dificultades de comprensión que se les imponían. Las clases tenían lugar los martes y jueves y con mucha frecuencia me reunía los sábados con varias de las integrantes de ese pequeño círculo de apenas 13 elementos para tratar de armar en conjunto los rompecabezas de las teorías, conceptos e ideas que íbamos abordando durante la semana. A cambio, generosamente, me pagaban con galletas Macma rellenas de almendra, que son hasta la fecha una fuente de placer que colma mis más cálidos recuerdos de infancia. Al año siguiente se armó la segunda generación, luego la tercera, y a partir de ahí se gestó la idea de formalizar y reconocer con calidad de maestría el trabajo que veníamos realizando. Fue ahí que empecé a dar varios de los seminarios del plan de estudios, dado que la carga laboral se multiplicaba y se hacía cada vez más compleja. Participé en el proceso de aprendizaje-enseñanza de todas las asignaturas del plan de estudios y me fui compenetrando con el pensamiento de Bion y Meltzer,
quienes despertaron mi total admiración y respeto por la tarea psicoanalítica. A la par, hubo un tiempo en que me reunía con Norberto y Celia los sábados por la mañana para revisar algunos textos o escuchar algunas supervisiones y deleitarme de sus impresiones, sus convergencias y sus divergencias con respecto a los diversos autores y entre ellos mismos. Pienso ahora, mirando hacia atrás, que quizá fue esa mi primera exposición al reconocimiento de la diferencia entre la pelea y la disquisición, según palabras de Keats que Bion retoma en su libro Atención e Interpretación. Norberto propuso estudiar los textos de Bion y nos dimos a la tarea de la lectura. Pude lidiar dando los primeros pasitos para la incorporación de las ideas, con experiencias en grupos, con volviendo a pensar y con aprendiendo de la experiencia. Para mi fortuna en aquel momento, Beto propuso saltarnos elementos del psicoanálisis, que era durísimo, pero para mi infortunio, iniciamos con transformaciones. Si bien pude extraer algunas ideas incipientes de los primeros capítulos, lo demás me resultó un galimatías redactado en sánscrito. No puedo recordar por qué detuvimos ahí esos encuentros, pero considero muy probable que haya sido por mi reticencia a comprender lo que para mí resultaba verdaderamente incomprensible. Recuerdo el gusto que sentí cuando en una ocasión en que impartía la clase de Bion leí en el texto de desarrollo kleiniano de Meltzer que este había sentido cuando compró el libro de transformaciones, que había desperdiciado y tirado su dinero a la basura. Lejos de desanimarme, me embargó el pensamiento de que si a Meltzer le había sucedido algo similar, debía ser no porque yo era tonta, sino porque en realidad se trataba de una faena difícil de encarar, lo que me dio la esperanza de poder sortear un día la dificultad y acceder a la comprensión. Al terminar los estudios reglamentarios de la maestría, muchos de mis queridos alumnos me pidieron continuar con las lecturas de Bion y Meltzer. Fue así que empecé a coordinar grupos de estudio, ahora en mi propia sala de Coyoacán, dando muestras así de la identificación introyectiva con mis primeros maestros y, como dijera Meltzer, bajo su égida. Mi sala se fue llenando de gente querida con quienes emprendí ese camino que no puede llamarse de ningún modo de enseñanza-aprendizaje, sino que se trata de un proceso de aprendizaje-enseñanza. Cada encuentro con un texto, aunque se trate de la vez número 20 que lo abordo, es un encuentro nuevo porque voy incorporando cada vez más experiencias de comprensión. De esta forma, yo aprendo más que mis alumnos, quienes me pagan por aprender. Así como se multiplicaron los grupos en el ELLA, se fueron multiplicando los seminarios. Muchos de los acompañantes iniciales en esa tarea siguen hoy junto a mí, muchos se han ido. Muchos tocan a la puerta por primera vez y es probable que también como yo lleguen con el corazón golpeando 20 latidos por minuto, las manos sudando y el temor del inicio. Muchos de los que han continuado a mi lado dejaron de ser alumnos que me permitieron aprender y se convirtieron en verdaderos maestros y compañeros de discusión y de disquisición. Con ellos pasé de ser la que aprende para enseñar a ser una alumna que se enriquece de la sabiduría de otros. No puedo evitar reconocer públicamente a Jaime del Palacio y a Margarita Moya como alumnos, compañeros, maestros en este viaje conjunto en el que hemos construido, apropiándome de las ideas de Bion, un vínculo comensal. Y aunque no los pueda nombrar a todos, no puedo dejar de reconocer que cada uno de mis alumnos, tanto en las aulas de Leia como en mi sala, me enseñaron lo que alcanzo a comprender del psicoanálisis y en particular de Bion. Quizá todo este recorrido resulte para algunos muy poco ilustrativo para entender la cuestión que nos aqueja, la experiencia en la enseñanza de la obra de Bion. Sin embargo, quiero transmitir a ustedes que la enseñanza implica una multiplicidad de vínculos y el enseñante no es otra cosa que un constructor de eslabones que hilvana sobre un autor y sus ideas con otro u otros pensadores, que entreteje las propuestas de un teórico con la propia mente, que traduce en un
emociones, experiencias clínicas, teóricas y afectivas, que en términos de nuestro autor evolucionan hasta encontrarse con K, es decir, con un momento en que algo se comprende. Sin embargo, eso que creemos comprender queda luego, sin apenas percibirlo, relegado a su lugar de almacenamiento, que es lo inconsciente. Pero un día, en el encuentro con un paciente cualquiera, en una sesión cualquiera, el pensamiento relegado se nos insinúa en calidad de una evocación, lo que nos da la oportunidad de no solo comprenderlo, sino de experimentarlo. Se trata, en palabras de Bion, de una transformación de K a O y lleva por nombre aprender de la experiencia. Ahí sabremos que una idea logró alcanzarnos como pensadores y ocupar su lugar en la cadena. La experiencia en la enseñanza de Bion, que es el nombre que recibe este trabajo, ha sido pues un largo proceso que se inició con un concepto vacío, con una página en blanco y con un miedo que devinieron en conjunto en una cadena de aprendizajes por la experiencia. Es algo que no se agota y que me permite transmitir, que no enseñar, en cada encuentro con cada uno de los grupos con que he tenido la suerte de toparme, siempre un Bion diferente. En la medida en que asimilo sus ideas y las acoplo a mi propia experiencia, voy mostrando siempre distintos Bions. Eso, la verdad, lo hace más divertido para mí, al tiempo que lo vuelve cada vez más complejo. Siempre al terminar un ciclo en el ella, quedo con una especie de sinsabor, sabiendo que lo que pude transmitir es apenas una milésima parte de lo que esa mente brillante llamada Wilfred Bion creó. Queda siempre frustrado el afán de mostrar al genio y siempre cortas o taimadas las ideas que se logran transmitir en tan poco tiempo. Si consideramos los años que llevan esos pensamientos evolucionando en la mente del transmisor, un semestre es apenas un breve aperitivo. Me queda la esperanza de lograr despertar el interés en las ideas de Bion, con la convicción de que cada uno de los alumnos es un transmisor en potencia y hará su propio recorrido. Gracias, eso es todo. Gracias, Sol. Muy Gracias conmovedor a ti, todo lo que nos relatas, que nos transporta al pasado y nos permite identificarnos en ese proceso de ir de desconocimiento hasta la progresiva comprensión. Y todos recordamos las galletas Magma, que representan ese alimento que íbamos a buscar en cada clase con cada maestro.